Esta noche. Ay, perdón, ¿ya lo hiciste? Ah, bueno, perdón, me olvidaba de grabar como siempre. Bueno, es un placer verdaderamente andamiajes con amigos y cuando surgió esta idea, que en realidad hace mucho que estaba, después fuimos a la presentación en Montevideo, la de acá no pudimos ir yo porque tenía la cuarta dosis, estaba mal, que nos dijeron que estuvo muy buena, la que se hizo acá en Argentina, en Buenos Aires, que se puede ver, si se puede leer, me parece, sí. Pero estuvimos en la de Montevideo, que también estuvo muy buena. Pero yo voy a decir la verdad, yo me quedé con ganas de escuchar a los autores. Me quedé con ganas, esas ganitas que uno se va, me hubiera gustado escucharlos más, un poquito más a Fernando y a Sandra. Así que nos pareció que este era el momento para escucharlos, así que la idea es que ellos van a hablar como quieran de su libro. Más que una presentación, son dos autores hablando de su libro. Y para quienes no lo conocen, voy a decir que son Fernando Barrios. Él practica el psicoanálisis en Montevideo, es miembro de la École Lacanienne de Psicanalys e integra el comité editorial de ediciones Justin de la École Lacanienne de Psicanalys. Y Sandra Filippini, que practica el psicoanálisis en Montevideo y también es miembro de la École Lacanienne de Psicanalys. Eduardo, ¿querés decir algo? Simplemente, antes de pasarle la palabra a nuestros invitados, agradecerles también, por supuesto, es gente que conocemos hace mucho tiempo. La apuesta que hacemos acá en Andamiajes es lograr cierta transmisión en amistad. Entendiendo por esto, no que tenemos 1 millón de amigos como Roberto Carlos, pero sí generar un ambiente amable, lo suficientemente amable y transversal, para que nadie impida la transmisión de las ideas, sean estas las que sean. Nos parece siempre que es fértil cuando uno logra romper cierta cuestión que es jerarquizada, donde está el que sabe y los que no saben, o donde está el que tiene más autoridad y el que tiene menos autoridad. Porque de esta manera nos parece, en nuestra experiencia después de tantos años, que encontramos un modo de producción donde el organizador es el deseo. A veces no tanto la razón, sino el deseo, aunque nos acerca un poquito más a lo payasesco, pero preferimos eso. De nuestra parte. De nuestra parte, sí, por supuesto. Preferimos eso porque nos parece que ahí puede fluir de una manera espontánea e interesante aquello que pretendemos. Todo lo que tenga que ver con el psicoanálisis, que nunca sé dónde empieza, dónde termina, cuáles son sus aledaños, qué podemos decir que lo es y que no lo es. Así que bueno, con estas breves palabras les daría la introducción a Fernando y a Sandra para que comiencen cuando ustedes quieran. Así que los escuchamos. Bueno. Sandra. Sí, acá estoy. Bueno, nada, supongo que como primera cosa es una invitación que ha sido muy reiterada y muy amable de Andamiajes durante todo el año pasado y que nosotros fuimos de alguna manera posponiendo en función de la aparición del libro, que además de que nos parecía que era una buena ocasión, también el tiempo que nos llevaba a trabajar en todas las cuestiones de corrección del libro. Y aprovecho esta palabra corrección porque, bueno, ha sido muchas veces discutida por nosotros y como, no sé si la palabra capaz que decir puesta en cuestión es demasiado de decir, pero la corrección de este libro, en el sentido de no atenerse a las formas clásicas de un libro. Varias veces he escuchado que es un libro raro y bueno, no sería raro que un libro de Fernando y Milla fuera un libro raro, que tuviera ciertas particularidades. Y un punto que me parece bien importante, además del título, que bueno, nunca termino de agradecer a Fernando, que fue el que lo propuso, que es de Cuando Marx importunó a Lacan, una genealogía posible de Plus de Jouir. Me parece que el título ya da la pauta no solo de lo que trata el libro, sino también de cómo va tratando las problemáticas que va abordando. Y hay algo que nosotros encontramos en varios de los recorridos que hicimos,
que quienes nos interesaba lo que decían apuntaban todos a este punto, de no confundir conocimiento con la verdad del saber. Esa es una formulación de Foucault, cuestionando justamente esa idea, ¿no? Que el conocimiento puede ser la verdad del saber. Y en ese punto es que desde el comienzo nosotros tomamos esta idea o esta formulación de Lacan cuando dice que se vio importunado por Marx o que se encontró importunado por Marx. Porque si hay algo que Marx ha hecho es importunar con sus textos y con sus acciones en su vida, ¿no? No creo que le haya interesado mucho esquivarla hoy leyendo varias de sus biografías. Ni tampoco Lacan es alguien que se pueda decir que fue alguien cómodo ni que su lectura sea cómoda. Acercarse a los textos de cada uno de ellos, y ni qué decir a lo de los dos, implica hacer toma de posiciones, no en el estilo persecutorio, sino de captación desde qué lugar uno los está leyendo. Es decir, de otra forma ya no se puede decir, o por lo menos creo que ni para Fernando ni para mí, podemos decir que hay un Marx o un Lacan, sino que está ese que cada lector reconstruye a través de la lectura de esos textos. Y aún cuando esa sea una lectura que podemos llamarlo, hemos hablado varias veces, de creyente, ¿no? Que pretenda que sostener una lectura como la única y la verdadera. El libro nuestro intenta todo lo contrario, ¿no? Pulsa el libro, o es lo que nosotros quisiéramos que hiciera, capaz que decir que pulsa es mucho, por intentar captar desde qué lugar se los lee a ambos y qué implica para cada uno y qué implicancia hay de cada uno en esa lectura, de Marx y de Lacan. En cuanto a qué me importunó a mí, puedo hablar por mí, Fernando contará o no su experiencia respecto a en qué fui importunada por los textos de Marx. Creo que hay una parte que tiene que ver con los efectos que tuvo en mí la lectura siendo muy joven de algunos textos de Marx y sobre todo, porque eran espesos y pesados, sobre todo de algunos marxistas, de los que mucho tiempo después pude captar cómo desdibujaban la originalidad y combatividad justamente de Marx, transformándolo en una doxa, a veces estereotipada y repetida, ¿no? Casi como una Biblia. Entonces sí que me importunó y que fue, ahora cuento después cómo traté de volver esos textos, que se perdiera la frescura de ese estallido que producía ese viejo medio loco, capaz de imaginar una sociedad sin clases. A mí se me viene, yo decía esto otra vez, la imagen de un Quijote gordo que junto a su Sancho Panza Engels se proponía ya no solo enfrentar molinos de viento, sino también hacer lugar y no temerle a los fantasmas, ¿no? Jugar con ellos. Recordemos cómo empezaba el manifiesto, ¿no?, del Partido Comunista: un fantasma recorre Europa, es el fantasma del comunismo. Esa ironía está permanentemente en sus textos. Formar parte del movimiento, bueno, de los tantos marxistas, importunaba a muchos y a uno mismo por los efectos de persecución que tuvo en otras épocas, pero no solo en épocas anteriores. Me importunó tener que esconder sus libros y ocultar lo que me importaba de ellos por muchísimos años. Me importunó que luego de muchos años me encontrara queriendo volver a esos textos de Marx, que algunos fueron escondidos, y terminada la dictadura en Uruguay, idos a buscar con un grupo de amigos a desenterrarlos con una pala al fondo de la casa de la abuela de uno de ellos. Bueno, y entonces encontrarme queriendo volver a esos textos, pero hacer otra cosa con ellos. Y ahí se me instaló una pregunta que era cómo lo leía, cómo lo iba a leer en otro tiempo. Para mí era notorio que ya no buscaba respuestas en esos textos,
sino poder formular mejor mis preguntas, poder realizarlas, no solo formularlas, sino realizarlas y realizarlas con otros, atravesarlas. Con Fernando principalmente, fue uno de los compañeros de este viaje, y muchos otros que nos acompañaron y nos fueron aclarando el camino, ¿no? En total fueron 9 años de trabajo. Y ese recorrido que luego fue el libro fue una posibilidad de transitar de otra forma, sin saber mucho de antemano cuál, mi relación al saber. Otro que importuna bastante es Lacan. Son tantas las veces que sería hasta como tedioso enumerarlas, ¿no? Y centrándome en lo referido al plus de jouir, podría resumirlo en que cuando leíamos y cuando empecé a leer sobre eso no entendía nada, cómo el plus de jouir podía ser menos goce o renuncia al goce, tal como lo formula Lacan. Y menos qué asociación podía tener una asociación valedera con la plusvalía marxista. Y ahí tal vez la elisión fue una primera pista. Si ustedes me lo permiten, hago una pequeña lectura de un trozo del libro donde justamente habla de eso. Esto lo dice Lacan citando a Marx. ¿En qué página estás, Sandra, por si la gente... ¿Cómo? ¿En qué página estás por si alguien lo quiere? Página 70. Okay. Lacan citaba a Marx y decía lo siguiente. Esta risa, ¿no? Este rasgo, la risa irónica del capitalista que parece superfluo, fue sin embargo lo que me había sorprendido en el momento de esas buenas primeras lecturas del Capital. Con ironía, Marx hace reír al capitalista. En una concurrencia de risas, dejó en evidencia que lo que proponía el capitalista como un intercambio justo, a la vez que elidía la plusvalía, denunciaba un goce en la acumulación. Lacan se detuvo especialmente en lo que esa risa elidía en el discurso y le asoció algunos fragmentos de Freud sobre la risa y el chiste. Es decir, que y leo el texto, el pedacito de lo que cita Lacan de Marx. Dice, sigue hablando mi buen apóstol, dice Marx al capitalista, préstale el servicio según entiendes de poner a disposición del trabajador los recursos que posees, pero el trabajo que lo pagarás por lo que él fabrica con el torno y la fresadora no se lo pagarás más caro que lo que él hacía con la garlopa. Mediante su garlopa se aseguraba la subsistencia. Y luego hay otro, para no seguir con la lectura que se pueda hacer pesada, en un momento también habla, a continuación de eso, de la risa, justamente del capitalista, al decir que su ganancia, ¿dónde está el valor de su ganancia? ¿Cómo él no va a ganar cuando lo que hace es trabajar ahí y su inversión? La inversión que tiene en eso, que él no está viviendo de lo que gana, de lo que sería la plusvalía, el trabajo no pago del obrero. Eso sería la edición, justamente, que esa risa muestra, esa risa irónica, lo que oculta, que era lo que hasta ese momento, hasta que Marx formulara la plusvalía, los economistas, especialmente Adam Smith y David Ricardo, planteaban que el trabajo era la fuente de la riqueza, pero tomaban esta versión del capitalista, de que era el trabajo del capitalista que capitalizaba en su ganancia por lo que hacía en su fábrica. Estamos hablando de la producción en serie, ¿no? Bueno, esta línea de la elisión y la relación que para Lacan tenía esa elisión con el lugar del objeto A, del deseo, y que luego lo llama allí plus de jouir,
en el discurso eso que no aparece, que no es decir, perdón, que aparece pero que está elidido en el discurso, allí hace la relación Lacan con el texto de Marx. Ese discurso irónico que también del capitalista que inventa Marx y que también retoma Lacan, ¿no? Entonces, por esa línea continuamos trabajando, pero a la vez otro importunio que definitivamente me relacionó a la cuestión del plus de jouir era eso que decía hoy de la renuncia al goce, y quisiera leerle alguna parte de la segunda parte del libro, que son los fragmentos de cada vez que Lacan. El libro es raro en ese sentido, tiene una primera parte que fuimos escribiendo nosotros, los recorridos que hicimos para llegar a formular ciertas nociones en relación al plus de goce, y luego todos los fragmentos en los que Lacan habló de plus de jouir, fragmentos que obviamente recortamos nosotros, en español y en francés en sus seminarios. Por ejemplo, ¿no? Es esto que yo decía de no entender nada, cuando leía plus de goce o plus de gozar, cómo podían ser pérdidas. En la quinta sesión del seminario de un otro al otro, Lacan planteaba, pero no basta seguramente aspirar al goce sin trabas. Si es patente que para todo ser incluido en el lenguaje y el utensilio, el goce solo puede articularse en el registro inherente a uno y otro, este registro de resto que definí como el plus de gozar. Yo no entiendo nada si leo plus de gozar. ¿Cómo puede haber un resto? ¿Cómo puede haber un recorte del goce cuando hay un más de goce? No me queda para nada evidente. Hay cantidad de momentos en que Lacan hace este tipo de relaciones. Por ejemplo, la función del plus de gozar aparece debido al discurso y demuestra la renuncia al goce un efecto del discurso mismo. ¿Cómo una renuncia puede ser un plus? No le encontrábamos la vuelta, yo no se la encontraba. Bueno, lo discutimos muchas veces. Y finalmente, el otro importunio que se me planteó a mí, y que en eso Fernando también aportó montones porque tiene un manejo mucho mejor del francés que yo. Digamos que las lenguas a mí no se me dan muy fácilmente, pero también soy insistente. Digamos que entre el francés y yo digo que hay una cuestión personal, ¿no? Es algo que, por un lado, me resulta un poco persecutorio el manejo de esa lengua, y a la vez tiene algo divertido encontrar que siempre se escapa por más que trate de aprenderlo, ¿no? Pero bueno, al leer a Lacan, al menos para mí, es fundamental estar cotejándolo con las versiones en francés. Y con el plus de jouir no nos alcanzaba porque leíamos en español y nada, y plus de goce y plus de gozar, y no entendíamos. Pero bueno, entonces sucedió algo que yo lo conté en una oportunidad ya en Montevideo, que habíamos empezado a leer a Marx, habíamos empezado a leer algunas cosas, y un día íbamos a la casa de una amiga, estaba en París, en unas cuestiones de reuniones de la escuela, hace ya como 9 años, íbamos con un miembro de la escuela, Anica Alegre, caminando para la casa de otra amiga, y pasamos por una panadería. Íbamos charlando muy tranquilamente, porque Anica habla perfecto español, entonces la conversación era muy fluida y tranquila. Cuando entramos a la panadería, además de lo que estábamos encargando, yo pido algo que me gusta mucho, un pan o chocolate. La señora de la panadería me mira y me dice, pide pan o chocolate. Ajá, yo estoy bien, pero yo quiero un pan o chocolate. Yo entendí que había muchos pan o chocolate. La señora me vuelve a mirar y me dice, pide pan o chocolate. Yo quedo así y digo, quiero uno.
Annick me mira y me dice, vamos. Bueno, salimos de la panadería y muerta de risa me dice, te decía que no hay más. Y yo le digo, no, me decía que tenía muchos. Así seguimos varias veces ese intercambio y me dice, no, te decía plus de pan o chocolate. Para mí es lo mismo plus que plus. Bueno, finalmente esas sutilezas del francés parece que plus de es no más, plus de es más. Esa diferencia, y en francesa, que hace un abismo entre una pronunciación y otra, yo me la había salteado, lo mismo que los traductores hasta ese momento del francés de los seminarios de Lacan. Para mí fue una iluminación ese momento, quedé parada en la calle y Yannick me decía, bueno, no es para tanto por un pan de chocolate. Y bueno, yo le decía, pero no, entonces plus de gozar no es plus de jouir, no es lo mismo, no es lo mismo, porque esa ambigüedad no pasa al español. Y ahí se puede entender entonces qué sería cuando Lacan habla de un plus, de jouir menos como un resto, como algo que falta. Bueno, cayeron muchas fichas, también la relación al texto de Marx, y pasamos a otra etapa del trabajo. Bueno, ya después conversándolo mucho más claramente con Fernando, veíamos la diferencia también entre leer y escuchar. Nunca pudimos escuchar esos seminarios de Lacan porque no se entendía nada, le estaban muy mal los audios. Bueno, no sé, esto era la parte, digamos, de importunios. El trabajo fue un trabajo colectivo, sí, de Fernando y mío, pero también de muchísima otra gente que aportó, y discutió, y cuestionó, y no nos apoyó, y volvimos a discutir otras cosas, y bueno, y no nos apoyó en el sentido de no estar de acuerdo, y a la vez eso mismo era un apoyo a seguir discutiendo, a transformar lo que queríamos plantear de una manera más cercana a lo concreto que queríamos trabajar de plus de jouir. Y lo más interesante, una de las cosas más interesantes como idea también del libro era esta de no aspirar a acuerdos, y menos obligar al lector a llegar a un acuerdo con nosotros y al mismo punto. Entre las críticas es que no es un libro asertivo. Esta no es explicitada porque no está bien vista, pero está incluida en la otra, que no es prescriptivo. Y sí, intentamos en este trabajo ser lo más fieles posible dentro de lo que se puede en la escritura de un texto, a lo que se puede jugar ahí del discurso analítico. Esto fue una obsesión para los dos, en el estilo, no borrar las dudas, hasta por momentos no borrar, bueno, lo que fueran nuestros lapsus, nuestras idas y venidas con algunas cosas. Y por eso es que ofrecemos esta lectura de la segunda parte, también donde están todos esos fragmentos que recortamos con cada vez que Lacan habló de plus de jouir en sus seminarios, para que cada uno pueda hacer sus propios recorridos sin ocultar las herramientas que utilizamos en cada formulación del libro y que puedan ser cuestionadas. Es decir, mismo en la última presentación alguien marxista hizo una crítica muy fuerte a la lectura de Lacan de Marx, y realmente bienvenida sea, ¿no? Decía lo bueno del título, y ya termino, que además de muchísimo trabajo y lecturas y discusiones con otros de diferentes campos, está planteado como una genealogía posible. No es la genealogía de plus de jouir, es una posible, es una genealogía, no una historia, no una reconstrucción, porque nos parecía interesante justamente el planteo de Foucault de que una genealogía abre preguntas al presente. Y en nuestro caso eran las preguntas a la práctica analítica. Y en eso cada uno ha seguido con preguntas que ahora pueden ser muy diferentes las de cada uno, pero bueno, que vamos a seguir trabajando. Particularmente a mí me interesa muchísimo cómo es que en este mismo seminario que Lacan planteó el plus de jouir y la no relación sexual, dos puntos fundamentales de su práctica y de sus propuestas,
lo apoya y lo cito y dejo ahora acá, y esto es una cosa que me está importunando en este momento y estoy empezando a trabajar. Cito a Lacan en el seminario de un otro al otro, en una sesión de marzo del 69. Dice: si hay un punto en el análisis en el que se sostiene tranquilamente lo que le señalé, que no hay relación sexual, es que no se sabe qué es la mujer. Bueno, por ahí dejo y conversamos. Gracias, Sandra. Gracias. Fernando. Bueno, yo voy a decir algunas poquitas cosas nada más. Coincido con Sandra que creo que ya veníamos importunados desde antes por Marx y por Lacan, desde las historias personales, familiares, bueno, la cuestión de la lectura de Marx en las familias de izquierda de los 60. Yo nací en el 68, o sea que el 68 es algo que también bueno, me marca particularmente. Y, pero además la posibilidad de articular alguna articulación posible entre Marx y Lacan que tuviera que ver con el goce, me pareció una cosa de lo más sorprendente e impensable en otra época mía, ¿no? Además hay una cosa muy que no sé si a todas y todos les pasó, pero en una época había como una especie de vulgata moralista, en la cual, por lo menos en lo que era, bueno, algunas escuelas de psicoanálisis lacaniano, vamos a no nombrar, por las que transitábamos, una cierta idea, como, lo voy a decir así muy maniqueamente, algo así como que el goce era lo malo y el deseo era lo bueno, ¿no? Y aquella frase de que solo el amor permite al goce, hace condescender al goce, al deseo, bueno, en fin. Eh, Eso unido a marcas personales en relación al goce, ¿no? Y que, que me hicieron bien interesante internarnos en una otra lectura de estas cuestiones en Lacan, justamente por esta vía del plus de Schwier, ¿no? Porque además encontrar que Lacan había sido un lector, como decía Sandra hace poquito, alguien, un marxista nos dijo que Lacan en realidad era un mal lector de, de Marx. En realidad yo creo que era un lector interesado, es decir, juego en el sentido de que le producía interés y lo importunaba Marx, pero que a su vez lo hacía jugar para su campo. Creo que eso en realidad siempre se hace, aunque no se lo reconozca, ¿no? Cuando Marx dice que Lacan, no, al revés, cuando Lacan dice que Marx está perfectamente en su lugar en el psicoanálisis, claramente que hay allí, ¿cómo diríamos? Hay una cierta provocación, hay una cierta ironía, pero ese tráfico de Marx al psicoanálisis tiene consecuencias también para el psicoanálisis, es decir, no es sin consecuencias. Yo creo que tiene consecuencias para ambos lados, ¿no? Consecuencias que creo que con Sandra recién hoy empezamos a poder como atisbar, ni siquiera ni siquiera poder decir demasiado, pero atisbar, por ejemplo, la noción de que el goce no está por fuera de una cierta economía, ¿no? Pero eso también creo que tiene consecuencias para el campo marxista, la de que la economía no está por fuera de un cierto goce, de una relación al goce. Entonces creo que ese tráfico tiene consecuencias para ambos lados. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que es un tráfico bueno, que se hace cargo de las consecuencias, ¿no? De traficar. Después, bueno, fueron surgiendo sesgos de lectura que a mí me fueron enganchando y que hicieron que con Sandra nos soportáramos 9 años reuniéndonos semanalmente, con sesiones a veces de mucha confusión y de mucha discusión y donde a veces salíamos realmente con más confusión
claridad respecto a estos temas, ¿no? Pero, por ejemplo, el darnos cuenta de que el plus de Schwier es algo que se produce en la lengua, que es una producción en la lengua de Lacan, o sin casi, podríamos decir que en la lengua de Lacan, o en la langue de Lacan, creo que para nosotros fue un hallazgo interesante a pensar, que justamente eso marca un punto de un límite a la posibilidad de la traducción, ¿no? Porque uno diría, ¿cómo se traduce una ocurrencia si no es produciéndola en esa otra lengua, llamémosle de destino, ¿no? Salvo que lo que hagamos sea una traducción, no sé, conceptual, ¿no? Justamente a nosotros nos parece que el plus de Schwier no es un concepto, es una ocurrencia, es una noción, en todo caso es una herramienta, pero que se produce en la lengua. Hace poco, esto creo que esto lo conté en Buenos Aires, pero bueno, perdonen si ya lo escucharon, pero hace poco, escuchando una ponencia de Sladonia, me hacía pensar esta cuestión en relación a cuando Lacan produce l'imbevu en francés, ¿no? Con ese juego que hace de repetir 66 veces l'imbevuste, el imbevuste freudiano en alemán 66 veces. Eso, si uno lo repite, se va cortando y quedaría el imbevu para un hablante francés. Pero claro, para un hablante francés, ¿no? Para un parlettre francés. Pero eso no pasa tampoco al español, ¿no? Entonces, eso con qué estamos trabajando en psicoanálisis en español, ¿no? Y lo mismo pasa con el plus de Schwier, todos los intentos que hicimos de viabilizar una traducción dejaban caer alguna parte que nos parecía esencial en esa invención, en esa ocurrencia, ¿no? Y después otra cosa que a mí me interesó pila de hacer este libro con Sandra es esto que nos propusimos. Bueno, creo que a los dos nos obsesionan las cuestiones de método y de cómo hacer las cosas, sobre todo porque creo que en psicoanálisis hay mucho que pasa por ahí, ¿no? Por el cómo se hace, ¿no? Y entonces yo recordaba en Buenos Aires esa frase de Lacan de Literateas que dice: marchar al paso de la cuestión, dice Lacan, produce eventualmente la cuestión, ¿no? Marchar al paso de la cuestión. Ahora, entonces nos propusimos marchar al paso de lo que íbamos diciendo, es decir, que de algún modo hacer eso que íbamos diciendo que había hecho Lacan con el plus de Schwier en su La lengua, hacerlo también nosotros, ¿no? Y quizá eso nos permitiese no apartarnos demasiado del discurso analítico, porque la otra gran cuestión que está aquí en juego en la producción misma de plus de Schwier es la noción de discurso, y particularmente de discurso analítico, ¿no? Entonces, otro sesgo que a mí me pareció súper interesante es constatar cómo Lacan no elude para nada, ni se ahorra el dejarse afectar por los discursos de su época, ¿no? No solo no lo elude, sino que se expone, se afecta, se importuna justamente, ¿no? Por ellos. Digo porque esto nos toca hoy, ¿no? Cuando a veces hay mucha resistencia a dejarse afectar por algunos discursos. Algunos dicen, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el psicoanálisis? Y bueno, no sabemos, habrá que ver si tiene algo que ver, ¿no? Pero creo que el habrá que ver tiene que ver con esta operación que hace Lacan, que no se trató para él de producir un lacanomarxismo, no se trató de agregar algún tipo de producción discursiva que se alineara con el discurso de la época, pero sí dejarse afectar por ese discurso y por esas prácticas y producir algo en el campo del psicoanálisis, ¿no? Un poco en la línea de lo que Foucault proponía como discursividad, ¿no? Esto de dejarse afectar, a Lush lo marca también, me parece que muy finamente, en un texto que se llama 3 pequeños puntos de retorno a, donde Alush llega a decir que
que Foucault operó en un momento como produciendo una interpretación para Lacan, clarificándole o esclareciéndole en qué sentido su retorno a Freud era un retorno a Freud, por el lado de la discursividad, ¿no? Entonces, nada, creo que esto simplemente para decir que fueron tantos los sesgos que fuimos encontrando en relación a un hacer en psicoanálisis que creo que nos permitió engancharnos y trabajar todo este tiempo, aunque después el resultado siempre es mucho más magro y escueto y minimalista de todo lo que produjimos, pero bueno, eso es así, y ahí también juega el plus de Schwier, pero bueno. Así que nada, nos encantaría empezar a conversar con ustedes. Bueno, gracias Fernando, gracias Sandra. Unos comentarios que hago y después pasamos a abrir al público aquí presente comentarios, señalamientos o preguntas que les quieran hacer a los autores. En principio, para quienes no hayan leído el libro, que son a veces asiduos o públicos de andamiajes lacanianos, porque el libro comenzó ahora a difundirse con mayor fuerza, todo cuanto han escuchado recién está en el libro. Es decir, yo diría que son 2 libros. Quizás 2, un poquito más, porque hay una parte que a mí me encanta. Hay un ruidito con un micrófono, me parece que es Sandra, ahí está. Decía, son 2 libros. Van a encontrar un primer libro donde está lo que decía Sandra y también Fernando, toda una genealogía, toda una búsqueda del plus de Schwier, buscándolo con las dificultades de la traducción, mostrando la dificultad de construir en francés y ni que hablar de querer pasarlo al castellano, que a veces no pasa de ninguna manera, puesto que ya en el idioma de origen es un problema, y ni que hablar con Lacan, triturando ese lenguaje y haciéndole decir más cosas, con lo cual es un imposible. Luego tienen, para quien les interese, seguramente mucha gente, la noción de plus de Schwier, un recorrido exhaustivo en todos los lugares donde Lacan lo ha mencionado. Así que es una guía interesantísima para hacer. Y decía que son más de 2 libros, porque está toda la cuestión, o gran parte, o por lo menos presentada, del Mayo francés, del 68, que no puede no estar presente en todo esto, porque es parte de lo que también hacemos, que tiene hasta conexiones con Cuba del 50 y pico. Cuando uno toma el Mayo francés, alguien me ha contado que ha habido alumnos con remeras del Che. O sea, que fíjense ese movimiento estudiantil y obrero que se juntó, que está en el libro en pocas páginas, pero bueno, no era el tema central del libro, pero deja esta pincelada. Y para mí, como si fuera poco, y ahora ya abrimos, si encuentro mis anteojos, acá están, encontré una cita que me pareció excelente, que es una cita que toman de Christian Laval. Y Christian Laval ha estado 2 veces en andamiajes lacanianos. Yo creo que hay registro de una de las veces, porque la primera vez, como recién comenzábamos, no teníamos idea ni de cómo grabar, lo hacíamos los miércoles, y Christian Laval se molestó desde París con las 5 horas de diferencia, serían como la 1 de la mañana, pobre hombre estaba medio dormido, contándonos cosas de Marx, del común inapropiable y de cómo él lo piensa. Bueno, en el libro, en la página 54, a propósito de Foucault, quien dice que no habría por qué citar a Marx, cosa que me pareció fantástico, problemático pero fantástico también, dice lo siguiente: cito a Marx sin decirlo, sin ponerlo entre comillas, y como no son capaces de reconocer los textos de Marx, paso por ser aquel que no cita a Marx. Y se hace una pregunta fantástica. Un físico, cuando hace física, ¿tiene la necesidad de citar a Newton o a Einstein? Los utiliza, pero no tiene necesidad de comillas, de notas a pie de página o de una aprobación elogiosa que pruebe a qué punto es fiel al pensamiento del maestro. Y como los otros físicos saben lo que hizo Einstein, lo que inventó, lo que mostró, ellos reconocen ese pasaje. Es imposible hacer historia actualmente sin utilizar una serie de conceptos ligados directa o indirectamente al pensamiento de Marx y sin ubicarse en el horizonte que fue descrito y definido por Marx. En el límite, podría preguntarse qué diferencia podría haber entre ser historiador y ser marxista. Entre corchetes, Laval
2015, página 59. Esto es de un coloquio que organizó Laval y otras personas más, que está en las referencias del libro. Es un libro que tiene una precisión increíble, Fernando y Sandra, porque después yo fui a buscar las referencias y aparece este coloquio, donde Cristian Laval dice esto, que me pareció fantástico y por eso quería realzarlo frente a ustedes. Entonces, para finalizar y dejar, no sé si Estela quiere decir algo o abrir ya a los demás participantes, como les decía, son 2 libros en uno y este poquito más. En la primera parte del libro se ve un esfuerzo de elaboración enorme, como las olas cuando están chocando contra un paredón y vuelven, y vuelven, y vuelven. Y yo pensaba cuando lo leía, digo, claro, quien no puede hablar francés porque no llegó al punto de querer estudiarlo o choca contra el muro del lenguaje, se le hace muy difícil. Bueno, este libro propone estas dificultades, que realmente son fantásticas para quien quiera acceder a este punto de la enseñanza de Lacan. Bueno, aquí me callo y dejaré a quienes quieran participar también decir sus cosas. Yo igual quiero hacerles una pregunta a ambos, casi como del método, ¿no? Porque pienso en 9 años y me agoto de pensar esas reuniones, ustedes lo han dicho, tan tumultuosas, ¿no? Pero digo, 9 años. Entonces, bueno, todo este recorrido maravilloso y que Fernando recién dijo, todo lo que tuvieron que recortar. Mi pregunta es, me lo pregunto yo, pero se lo pregunto a ustedes, ¿cuándo dijeron o decidieron hasta acá llegamos? Porque me acuerdo del pintor que dijo, el cuadro está terminado por hartazgo, cuando digo basta, ¿no? Porque uno quiere seguir y seguir, bueno, Sandra misma lo dijo, ahora estoy con otro importunio. ¿Cuándo dijeron basta? Después de estos 9 años, Se ríe. Tal cual, cuando nos hartamos, no podíamos más. como todo artista, basta. Sí, sí. ¿No? Porque Yo- ese lo han hecho maravilloso, pero siguen todavía No, pensándolo. está fantástico Sí, para... pero bueno, digo, uno podría decir, pues yo pensaba, bueno, las anécdotas, ¿no? ¿Por qué contar esta anécdota del piso, tío? ¿Por qué contar esto ahora? Porque justamente hace al libro, acá hay un trabajo riguroso sobre los textos, pero a la vez es cada uno que está ahí en juego y no es el trabajo, pensamiento intelectual por fuera de lo que vivimos ahí. Llegó un momento en que no soportábamos más leer el libro, no soportábamos más corregirlo, era imposible, leíamos, no sabíamos lo que leíamos, ya corregíamos y ya creíamos que estábamos empeorando el libro. Bueno, lo pasamos al editor, José Asandri. Él, bueno, hizo algunas sugerencias y en un momento hicimos bastón. Digo, sí teníamos claro que la segunda parte estaba corregida, hecha, bueno, como siempre, podrá haber errores, pero bueno, pero tenía una estructura clara y era lo máximo que podíamos hacer. La otra parte podríamos haber seguido eternamente, entonces fue delimitar algunos puntos. ¿No? No sé, Fernando, tú, pero no, yo, como tú, pero yo. hubo como un punto de angustia, diría yo, donde Claro. de verdad no podíamos más, era el límite, porque sí, ya está. Sí, Claro. Por ejemplo, nos pasó con los lectores, a veces muy buenos lectores, pero cada uno sugería otras cosas. Pero bueno, esto del método, intentemos leer este libro, no el otro que ustedes hubieran querido hacer. De este libro, ¿qué hay para criticar? ¿Qué es lo que no anda? ¿Qué es lo, ¿no? Es decir, porque era como agregar, 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 y llegaba un punto en que ya está, no queremos agregar más nada. Es un límite nuestro. Probablemente, bueno, si otros quisieran seguir con algo de eso estaría fabuloso, pero que es esa idea justamente, no tenemos por qué apropiarnos nosotros como autores de lo que otros puede interesarles este libro. Bueno, pero fue este punto, creo, sí, de decir, bueno, hay ciertas líneas que nos parecieron centrales y hasta ahí, porque puede ser eterno, puede ser eterno. Claro. Bueno, gracias. No,
Me cruzo en cama. Ah, sí, perdón. Se prende la estufa porque hace frío. Se hace frío acá. Voy a decir, no sé, les cuento esto, para mí fueron cosas muy interesantes que pasaron. Una vuelta yo estaba en París, le estaba quedando la vuelta de la École Normale Supérieure, ¿no? Lo que, bueno, cada uno cuando entra a esos lugares, yo qué sé, yo por lo menos, ay, la École Normale Supérieure. Quise entrar una vez a la sala Dusan, no me dejaron entrar para sacar fotos las que vieron ahí. Muy bien. Un día voy a comprarme una Coca-Cola Light, me encanta la Coca-Cola Light, me voy a comprar una a la vuelta. Volví a paso con la Coca-Cola Light abajo del brazo y veo que no hay nadie en la puerta, el que está, lo voy a decir con las palabras de este lado del mapa, ya el milico que estaba siempre a la entrada no estaba. Y acá mismo, allá voy, entro con mi Coca-Cola, ¿no? Entro, paso, sigo, llego a la sala de Dusan, abro la puerta, entro, saco las fotos, salgo. Cuando voy a salir, el señor militar, con una ametralladora de este tamaño, todo vestido con cosas de guerra, en la puerta. Bueno, dije yo, veamos qué hacemos. Entonces, no sé si me puedo parar y mostrar, pero bueno, cada uno que salía hacía así y mostraba algo acá que tenían como un carnet, yo que sé que eran estudiantes, yo que sé, no estaban acá. Yo dije, bien, donde fueres, haz lo que vieres. Entonces llego ahí, corro mi Coca-Cola para otro lado, hago así, paso. No sé qué. No, digo, todo ese armatoste de seguridad y de prohibiciones, que yo decía, bueno, esto probablemente lo pueda hacer alguien de afuera, alguien de acá no sé si lo hace, ¿no? Es decir, porque bueno, era otro lugar de todo eso. Pero bueno, eran esas cosas que fueron sucediendo y que nos permitieron poner fotos en el libro que quizás para un francés esa foto no tenga ningún valor, pero bueno, es la sala donde Lacan daba su seminario. Yo nunca la había visto, por ejemplo. Acá está la foto, Sandra. Claro. No sé, esas cosas que son anécdotas, pero que tienen algo más, que es ese punto de la particularidad de que, bueno, por ejemplo, esto, para nosotros, de École Normale Supérieure, Sala Dusan, todas esas cosas son que para un francés que haya estado en esa época no tiene demasiado valor verlo en un libro, ¿no? O lo que son las fotos de mayo del 68, o los carteles. A ver, ahí veo que Esteban puso la manito, no sé si lo tocaste porque sí, Esteban, o querías decir algo. Esteban Kramerman, ¿no? Está tu manito ahí en la pantalla. Ah, ok. Ah, Raúl. ¿Raúl sí? ¿Raúl Vidal? Sí, hola a todas y a todos. Hola. Tal Hola, vez esto que dice Sandra, hablando de las anécdotas y esas cosas que suceden, me pregunto si no ayudan a leer, porque cuando Sandra contaba al comienzo lo de los libros que había que enterrar, me acordé que hace pocos años acá en Córdoba, unos arqueólogos desenterraron una biblioteca. La biblioteca era de Dardo Argañarás, que es quizás algunos que estuvieron en México exiliados lo conocen, que estuvo en México y murió poco antes de que desenterraran su biblioteca en el patio de su casa. Se llamó el libro que después salió La Biblioteca Roja, pero que en realidad lo que tenía de interesante, nosotros hicimos una actividad con Virginia Bogliotti y otra gente, con los editores, era que había algo de esto que me parece que dicen tanto Fernando como Sandra, que es más que ir a ver qué libros eran, muchos de los cuales estaban destruidos, hubo que hacer todo un trabajo de arqueología para recuperar los libros que no se habían mantenido del todo bien, habían sido envueltos en plásticos, incluso para encontrar el lugar, porque el patio era amplio y cavaban y cavaban y no encontraban, según los recuerdos de la mujer de Dardo,
dónde estaban esos libros, dónde los habían escondido. Pero el trabajo que se hizo no fue de ir al conocimiento, sino, me parece que algo de esto que se dijo, de que rescatar eso para abrir preguntas al presente, ¿no? Entonces, entre las preguntas que se me ocurre, escucho y que me parece que podemos ir abriendo, es esto, por ejemplo, que decía Fernando, sobre, si no lo entendí mal, sobre cierta cuestión moral, una ética del bien y del mal, sobre que el deseo es bueno y el goce es malo, ¿no? Cuando se dice acotar el goce, que se repite y se repite, etcétera, se cuela algo de eso, me parece. Para terminar, la pregunta que me surge es, en función de esto último también que contaba Fernando, mejor dicho, lo que leía, el párrafo que leía de Eduardo, es preguntarse por un Lacan lector también, ¿no? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque hay creo que es la segunda o tercera página, la segunda página del libro de ustedes, Fernando y Sandra, que ya a mí al menos, me significa un anzuelo y que no puedo dejar de quedar enganchado. Dicen, los trayectos del decir de Lacan no fueron lineales ni evidentes, ni explícitas sus bifurcaciones, por lo que tampoco fue sencillo seguirlos. Punto. Y ahí viene la admonición, ¿no? O yo lo tomo como eso. Será tarea del lector señalar lo que se nos perdieron y en los que nos perdimos. Si pensamos en que realmente hay, en esto del Plus de Juir, lo de la Langue, la pregunta es cómo leer la Langue, ¿no? ¿Cómo leerla? Porque está claro si pensamos en una lengua que es distinta, pero si aún pensamos en nuestra propia lengua, ¿por qué no suponer de que no podemos tan fácilmente leer cuando la Langue aparece de una u otra manera, se hace presente? Con el riesgo, y tomo también una frase que alguien dijo, de no terminar haciéndole decir más de lo que dice la Langue. Bueno, ese comentario. Muchas gracias, el libro realmente es magnífico. Gracias, Raúl. Fernando, Sandra, ¿quieren decir algo, responderle algo, señalar algo? No, primero agradecerle, gracias Raúl, solamente un puntito, por ejemplo, esto de acotar el goce que decía Raúl, sí, es verdad, yo siempre lo escucho con esa cantinela moralista de fondo, ¿no? Nosotros terminamos prefiriendo hablar de una localización del goce. El Plus de Juir permite localizar el goce, nos parece menos moral, ¿no? Incluso que la noción de recorte del goce, ¿no? Pero bueno, Sí, eso. además, en eso, perdona Fernando una cosa, pero porque con este sistema no podemos hablar a la vez, cosa que solemos hacer los dos, pero que justamente lo interesante además, o una de las cosas interesantes del Plus de Juir, es que cuando Lacan apela a la homología y habla de Plus de Juir y plusvalía, habla del Plus de Juir como objeto A, es decir, el Plus de Juir como punto de cruce de deseo y goce. Es decir, que no está excluyéndolos o abriéndolos por caminos diferentes. Está planteando que hay un punto de encuentro, hay una localización en el discurso. Que siempre está bueno, Fernando, me parece esto, ¿no? Señalar que el interés fundamental en ese tiempo, o uno de los intereses del discurso para Lacan, no quedaba solamente en el simbólico, en la cuestión de la palabra, sino cómo localizar qué del real se ponía en juego en el discurso. Y lo encuentra en ese punto de cruce, entre goce y deseo, donde ubica el Plus de Juir. Es esa herramienta que le da el Plus de Juir de cruzar goce y deseo, de no dejarlos en esos caminos de reducción o de subsumir uno al otro, ¿no? En ese sentido, parece que es todo un hallazgo que además se hace a la experiencia analítica, ¿no? No solamente es un problema de teoría y de inventar algo nuevo, sino formulado el goce como una precisión
mayor de lo que hace a la repetición, de lo que hace a cómo se pone en juego el cuerpo y el discurso y el lenguaje, además ese punto de cruce con el deseo. Bueno, Alicia. Alicia, sí. Alicia hasta ahora y después Graciela. Tenés que decir. En la parte que ustedes toman el mayo del 68 y dicen... Perdón, hay un ruidito que no sé de quién es, de Fernando, de Sandra, había que mutear para que se escuche Alicia. O hay algún micrófono abierto. Yo estoy muteado. Ahí está, ahí desapareció. Dale, Alicia, continúa, perdón. Sí, en la partecita de que ustedes articulan, toman lo del mayo del 68 y dicen en un momento, utopías que no desestimaron los aportes de Marx, sino que los hicieron parte de los levantamientos. Y tuve la oportunidad de, en el 2018, que se cumplían los 50 años del Mayo francés, en Mar del Plata, como en otros lugares, se hicieron varias actividades. Y en una de las actividades, que era una mesa, estaba Judith Ravel y se preguntaba también como una genealogía realmente de cuáles son las consecuencias hoy de ese Mayo francés. Y me parece que este libro, este trabajo de ustedes, convoca a la pregunta que se hacía Judith Ravel, que presentaba, ¿cuáles son hoy las condiciones de posibilidades de lo que Michel Desserteaux llamaba la toma de la palabra? Y me parece que ustedes con las traducciones, con los giros, hay una toma de la palabra y que abre a una serie de interrogantes. Bueno, quería comentar esto porque me parecía que es una toma de la palabra, y en la mesa se tomó no solamente tomar la palabra, sino ser tomado por la palabra. Y entonces me parece que bueno, que el trabajo de ustedes nos toma. Bueno, esto quería Gracias, decir. Alicia. No sé si quieren decir Sandra, algo. Fernando, si ustedes quieren decir algo de lo que alguien dice. Yo no sé por qué hice la asociación con uno de los hallazgos que solo aparentemente colaterales que hicimos leyendo para este libro, leyendo Lacan, es que en Leturdi encontramos un momento en que Lacan habla del psicoanálisis como una práctica del decir. Bueno, eso a mí me dio vuelta, es decir, no puedo parar hasta ahora de pensar en relación a eso, pero justamente con esto de la toma de la palabra, me parece que lo que marca ahí Lacan es que el psicoanálisis es una práctica del decir, no es la única, obviamente, pero es una práctica muy particular del decir, ¿no? Y entonces creo que en este modo de hacer con la palabra y con el decir en Lacan, creo que encontramos algo como justamente de eso. No sé si capaz que método es demasiado, pero como de un modo de hacer que trasciende incluso la noción misma de Proust-de-Juir, que por lo menos a mí para mí tiene consecuencias incluso clínicas, ¿no? Claro. Eh, Graciela y después Jesús.
y Graciela Brescia. Ahí está. Bueno, yo no les voy a volver a decir lo que pienso del libro, porque ustedes muy amablemente me invitaron a presentarlo, así que ya lo dije, y por suerte me parece que en algunas cosas que yo dije, porque las leí, coinciden con cosas que ustedes han dicho hoy, ¿no? Del paso a paso. Bueno, a mí me surgió decir lo mismo, que ustedes seguían los pasos sobre los pasos de Lacan. Nos estabas espiando, Graciela. Yo, no, es que se lee en el libro esto. Pero entonces, respecto de lo que se dijo hoy, Raúl decía cómo se lee Lacan, y yo recordaba una frase de Lacan, sobre el cual hice un trabajo una vez, que es cuando Lacan dice que Lacan es la materia prima del psicoanálisis. O sea, que Lacan es la materia con la que trabajamos y con la que fabricamos el psicoanálisis, porque la materia prima es aquello que sirve para la fabricación de algo. Es una anécdota que tiene que ver con su entrevista con Chomsky, donde él le pregunta a Chomsky qué hacer con los tropiezos, con todas esas cosas de la lengua, de la que nos ocupamos los analistas, que llamamos la langue como materia prima, y que Chomsky le dice algo así como que la lingüística no se ocupa de eso, que de eso se ocupen los poetas. Y entonces Lacan dice, entonces yo soy un poeta, ¿no? Y después en la sesión siguiente de su seminario dice, la lingüística es una ciencia muy mal orientada. Entonces, ¿cómo se lee Lacan? Y quizás tiene que ver con, no lo sé, es muy complicado, pero quizás habría como un camino por la letra, ¿no? ¿Cómo se lee eso? Eso por un lado. Por lo cual me parece, y por el otro lado, yo creo que sí, que el trabajo que ustedes hacen sobre el Plus de Jouir podría llegar a ser casi eterno, no sé si eterno, porque ese seminario, de un otro al otro, es un seminario increíblemente denso, porque piensen que allí está el Plus de Jouir, la plusvalía, Marx, no hay relación sexual por primera vez, Pascal, ¿no? El esquema ese de capas que hace Lacan hablando de Pascal, donde después se llega a la... Entonces, es un seminario. Uno podría decir, no, toda la enseñanza de Lacan es cierto, pero ese seminario, y además es previo, es el seminario Gosne, donde después empieza toda la cosa realmente de los nudos. Es un seminario de una densidad, y que además, no solo a mí, que es mi lectura de ese seminario, ¿no? Además, que uno no termina de entender bien cómo se juntan todas esas cosas en ese año de seminario, ¿no? Empieza por Marx. Yo siempre me pregunté por qué primero Marx y después Pascal, si en el tiempo está primero Pascal mucho antes que, ¿no? Tengo algunas ideas al respecto, ¿no? Y ahí mismo él declara el no hay relación sexual, 69. O sea, todo lo que pasa allí es de una enormidad tal. Sí. Es de una enormidad tal que, bueno, nuestro amigo Juan Carlos Piegari estudió ese seminario como 6, 7 años, metido adentro de ese seminario. Porque realmente meterse allí es meterse en un mundo enorme. Y ustedes lo han hecho, ¿no?
lo han hecho de una manera, para mí, yo ya les dije cómo yo creía, que yo creo que sí, yo les dije que es un método de lectura, el de ustedes, pero es un método, ustedes muestran un método de lectura. Ese es un trabajo extraordinario el que hacen. Pero sobre todo, además del trabajo de ustedes, es sobre lo que se posan, porque ustedes dicen que es el plus de Lluir, pero ello tiene una extensión enorme. Por eso es tan difícil cernirlo, ¿no? Bueno, eso nada más. No, ni más ni Gracias, menos. Graciela. Gracias. Jesús, perdón. Sandra, ¿querías decir algo? No, y solo un comentario, sí, porque además está la tentación siempre en esto, ¿no?, que vos decías, Graciela, a cerrar la lectura, ¿no? Así, bueno, ya está. Y además hay muchas lecturas hechas, ¿no? La tentación del freudimarxismo, del lacanomarxismo. Quiero decir esto porque me pareció interesante algo que dijo Fernando y que lo quiero repetir porque me parece muy importante. Mismo se nos ha planteado en algunas de las discusiones, bueno, pero entonces como un gran hallazgo, ¿no? Entonces la economía del goce es una economía política. Así, y sí, siempre. Toda economía tiene que ver política, en tanto tiene que ver con la polis, la ciudad, con algo que se construye no solo individualmente o intrasubjetivamente, que se construye en determinado, no sé cómo decir, lazos sociales, tiempo histórico, pero lo que aún no se ha, no sé cómo decirlo, captado muchas veces o llegado a ver la dimensión que tiene, es que toda economía política tiene una economía del goce, y que en esa economía del goce se juegan lazos sociales muy importantes. Y eso es un aporte del psicoanálisis. Porque en general suele estar la pregunta, ¿qué le aporta el marxismo? Pero ¿qué aporta el psicoanálisis? Bueno, justamente eso. Sí, hay una dimensión social, sí, pero hay una dimensión también que pasa por eso, que podemos hablarlo en distintos términos. Voy a citar a Simondon, que es un biólogo y filósofo que ha trabajado la cuestión de la individuación, cómo se pasa de eso colectivo a un momento de individuación que sería ese de la economía del goce, en cada uno, pero hay una economía del goce que funciona. Y eso es lo que Lacan también logra formular al tomar estos elementos de Marx. Bueno, no es poca cosa, creo, ¿no? Justamente. Eso es otro libro, por ejemplo. Bueno. 9 años más. Jesús. Sí, Jesús y después Graciela. No, y después María Eugenia. Y después Mario. María. Ahí está. Gracias, Fernando, y gracias, Sandra, por este libro. Quiero nada más comentar algo que es del orden de lo personal. Este libro me empieza a importunar mucho, y me empieza a importunar por ciertas razones personales, digamos, anecdóticas, que tienen que ver con mi historia, que se inserta un poco en la historia de México, del 1968 mexicano, que no hay que olvidarlo, también existió, y en forma muchísimo más violenta, muchísimo más represora, e incluso me atrevería a decir muchísimo más criminal que el mayo del 68 francés. Por supuesto, las historias son diferentes y las consecuencias también de esos dos movimientos fueron diferentes. Este octubre de 1968 mexicano, para mí, que era un jovencito adolescente, tuvo dos consecuencias que tienen que ver de alguna manera con mi relación con el psicoanálisis. Porque fue unos pocos años después de ese 68 que yo entré muy ilusoriamente en el Partido Comunista Mexicano, el cual en ese momento era totalmente clandestino, era ilegal, no estaba permitido. Y después de lo que había pasado en el 68 y 3 años después, en 1971, con los halcones y la matanza que hubo, eso era un riesgo mayor. Ahí dentro de estas facciones del partido,
había células, como ustedes saben, y en la que yo estaba se pretendía leer al Capital. Pero en esta célula a la que pertenecía, la lectura del Capital era tan absolutamente aburrida y dogmática, que incluso llegó a ser uno de los elementos que me llevaron a abandonar esa breve militancia que tuve. Pero otra que quizás fue más importante para mí fue la entrada en algo en una institución analítica que existía y existe de hecho hoy en México, que se llama el Círculo Psicoanalítico Mexicano, que en aquella época era la única otra opción posible frente a los tentáculos de la IPA, que era la Asociación Psicoanalítica Mexicana, y la Escuela Fromiana, por otro lado. Allí, en el Círculo Psicoanalítico Mexicano, y Maru, que está aquí presente y va a hablar después que yo, podrá constatarlo, la gente que formaba parte de esa institución se jactaba de ser freudomarxista, de haber hecho una amalgama que a mí me parecía más que amalgama, una ensalada, pero una ensalada bien indigesta, por cierto, ¿no? Y ahí se decía que se leería Marx y al Capital, y lo único que se leía era, dado ese freudomarxismo con el que se anunciaban, por supuesto se leía Althusser, pero sobre todo a Martha Harnecker, que eran los conceptos fundamentales de Marx, para entender al Capital, o para leer al Capital, creo que era el título, ¿no? Es como si uno pretendiera ser lacaniano leyendo un libro para leer a Lacan. Entonces, estas anécdotas que yo les comento, con este libro que apenas compré en Buenos Aires hace un mes y apenas estoy por empezar a leer, me parece que lo leeré como una invitación o un reto inclusive a desenterrar textos, como dijo Sandra, que se había hecho durante la dictadura en Uruguay. Aquí yo trataré, es una invitación, me parece, a desenterrar otros textos. Felicidades, Sandra, felicidades, Fernando, muchas gracias por el libro. Gracias, Jesús, por las palabras. Gracias, Jesús. Sí, experiencias compartidas, ¿no? A lo lejos. Martha Harnecker también compartimos la lectura. Toda la izquierda latinoamericana leía Martha Harnecker, me parece. Perdón, les cuento una cosita. Era como la Biblia de bolsillo. Exacto. Les cuento una cosita. El sábado pasado estuve en un festival de cine independiente y había un corto maravilloso de una familia del Partido Comunista Argentino, que el corto es solo eso, un día de lluvia en la casa de la abuela, haciendo pozos en el jardín, desenterrando los libros que habían estado escondidos en la dictadura. Y las canciones, cantaban las canciones de la época, estaban los padres, los hijos y los nietos que no habían vivido esa historia, desenterrando los libros. Es un corto maravilloso que vi este fin de semana. Por otro lado, mi padre, por suerte, cuando construyó la casa en la que nosotros vivimos, hizo una bodega subterránea, porque le gustaban mucho los vinos. Y entonces los libros nuestros fueron a esa bodega y encima se puso un tapiz, con lo cual no encontrar esa bodega, nuestros libros no los tuvimos que quemar, como muchos amigos que los quemaron. Gracias, Graciela. María. No, María, no. María Eugenia. No, perdón. Graciela, disculpa. Brescia, sí. Graciela Brescia primero, después María Maru. Eugenia. Después Maru. Graciela Brescia. El micrófono, Graciela. Sí. Ahí está. Sí, decía que yo también quería agradecerles, Sandra y Fernando, el libro. Me parece muy valioso realmente, y entre otras cosas, a mí me aportó una respuesta posible a las preguntas que me había suscitado un seminario que cronológicamente yo venía leyendo un poquito antes de que apareciera este libro. Es un seminario que tiene 15 años de anterioridad de Lacan. Yo estaba leyendo un seminario del 55, 54, el seminario del yo, en la teoría de Freud. Y ahí
lo que Lacan se plantea respecto a la lectura de Freud, brevemente, si me permiten, es lo siguiente, que a mí me parece pertinente para el libro de ustedes. Ahí Lacan dice: es ley fundamental de toda sana crítica el aplicar a una obra los mismos principios que ella da a su construcción. Y luego dice, por ejemplo, leer a Freud tratando de aplicar a su propia obra las reglas de comprensión y entendimiento que ella explicitó. Y eso es lo que Lacan, a continuación, esto está en una de las primeras clases, ¿no?, de ese seminario, aplica y con eso construye ese seminario. A mí me parece que el hallazgo del libro es que ustedes realmente pudieron aplicar las reglas con que Lacan lee, y es lo que ustedes pueden desentrañar, lee en Marx, pudieron de hecho plasmarlo en este libro. Ese es el método que yo encuentro que subtiende al trabajo de ustedes. Y en ese sentido, yo encuentro que el libro, al mismo tiempo que está planteado como una genealogía, tiene un aspecto clínico. A mí el libro me parece que es una interpretación clínica que ustedes hacen del trabajo de traducción, de homología, de la Lange, del pasaje de lenguas, todo ese que ustedes desanudan para poder establecer qué dice Lacan con el plus de jouir. A mí me parece que se inscribe dentro de una práctica clínica, dentro de lo que la aplicación del método psicoanalítico de la clínica psicoanalítica podría situar como interpretación. Eso por un lado. Y por otro lado, como les decía que venía así cronológicamente leyendo ese seminario, encontré como una antecedencia, no sé si a ustedes les parece, en este seminario respecto a cómo el plus de jouir y la plusvalía en el discurso de Marx, cómo quedan ubicados dentro del discurso. Yo encontraba una antecedencia que comentaba el otro día en otra actividad de la escuela, cuando Lacan se refiere, está trabajando la resistencia y la censura en Freud, en el aparato psíquico, porque es un texto, es un seminario sobre textos freudianos, ¿no es cierto? Y él dice esto respecto de la censura, distingue la resistencia de la censura, ¿no? Dice que no son lo mismo, que la resistencia adquiere valor en relación al trabajo de interpretación, se refiere a la interpretación de los sueños, y la censura, dice, forma parte del carácter interrumpido del discurso. La ubica en el discurso. La censura no se sitúa, sino al mismo nivel, no se sitúa en el mismo nivel que la resistencia. La censura se sitúa en el discurso, y él la relaciona con la ley, con el superyo. La pone, esto es como, bueno, un agregado, ¿no? Es todo lo que va contaminando en el decir, en el discurso, que tiene que ver con un aspecto de la ley, y lo junta acá ley con superyo, que no se comprende. Bueno, esas dos cosas diría por ahora, y agradecerles de nuevo el libro. Gracias, Graciela. Gracias, Graciela. A ti. ¿Quién era? Maru. Ahí está, que está mirando. Bueno, lo que todo el mundo dijo al comienzo realmente es un libro. Alguien en Buenos Aires dijo que no todos los libros se saludan igual, y estoy de acuerdo. Se publican muchas cosas y algunos para saludarlos en serio, así que chapó, chicos. Pero lo que les quiero decir es, voy a tomar un poco esta última palabra que usó Graciela, que me viene un poco para poder decir lo que quiero decir. El que se haya levantado una censura en relación al lugar de Marx en el texto de Lacan, eso para mí fue extraordinario. Y me hizo acordar mucho del oculto que habla justamente Lacan en Le Nom de Père, donde dice que
hay cosas que quedan, en Freud ya había cosas que quedaban ocultos en su traducción, eso siempre digo al pasar porque es un poco largo, pero ¿cómo realmente no se pescó o no pescamos o no nos dijeron así, esta línea de acentuar realmente en serio la pregunta por cómo importunó Marx a Lacan realmente, ¿no? Porque es cierto lo que decía Sandra, de repente repetíamos muy de memoria muchas cosas y damos por hecho que el plus era, a mí también me pasó con el plus y con el plus cuando intentamos con un grupo que estamos leyendo en Asunción, la diferencia que hay entre no hay y muchos, es decir, entonces ahí se ve la oscilación, pero quería decir simplemente esto, que eso me parece a mí realmente extraordinario. Y por algo todo el mundo está contando la historia del 68, la historia de... Nosotros también enterramos los libros en Asunción. También en los jardines metíamos en cajas, en latas, también, o sea que todos pasamos por esa censura y ahora hay un levantamiento. Entonces es llamativo, eso fue una de las cosas que... Y luego la economía, que toda economía es del goce, bueno, eso también ya dijo de alguna manera Freud, ¿no? En la economía del masoquismo, ¿se acuerdan? La economía, es decir, pasa por cómo se maneja el monto que queda suelto y que pasa al cuerpo, finalmente, ya sea con latigazo o con lo que sea, pero bueno, me encantó el libro y todavía no lo terminé y estamos, ya los llamaremos niños, ustedes también. Queremos hacer algo en Asunción, así que ya, ¿ok? Bueno. Gracias, Maru. Gracias. Gracias. No sé si hay otra pregunta. Yo tampoco sé si hay alguien más que hable ahora. Bueno, mientras alguien... Se sigue hablando más. Sí. Algo que quería decir de lo que ustedes dijeron respecto de la crítica, que posiblemente Lacan haya leído mal a Marx. Pero de eso se trata, de una manera de lectura diferente, justamente, no academicista. O sea que la lectura de Lacan no pasaría por la academia. Es más la lectura, si me permiten la palabra, de un aficionado, en el sentido de que toma aquello que le gusta y se sirve de lo que le sirve. Y luego descarta. O sea, uno no iría a pedirle a Lacan que le enseñe Marx, porque no se trata de eso. Entonces, desde ese punto de vista, la lectura que quizás hacemos, si me permiten ponerme ahí, los psicoanalistas, entre comillas, son lecturas más de aficionado, más de poner el corazón, más de poner todo lo que uno siente, y no tanto una lectura para la academia. Entonces, en este sentido, digo, si criticaron la lectura de Marx como una mala lectura, bueno, perfecto, de eso se trata. Nosotros en algún momento utilizábamos otra figura que creo que quedó igual en el libro, que antes de hablar de tráfico decíamos que se parecía esta apropiación que hace Lacan de la plusvalía haciéndola pasar al plus de Schwier, se parecía algo a los ready-made duchampianos. Bueno, Pero es interesante porque, sobre todo por los efectos, ¿no? Porque el urinario famoso de Duchamp, ¿no? Cuando lo lleva al campo del arte, obviamente pasa a ser otra cosa, como cualquier cosa que se lleva al campo del arte pasa a ser otra cosa, pero también es la primera vez que un urinario entra en el campo del arte, y eso habilita que un urinario pueda ser parte del campo del arte, entonces tiene consecuencias, ¿no? Exactamente, totalmente, claro. Sí. Quería comentar dos cosas. Hay una pregunta que apareció acá en el chat que dice, quería preguntarles algo, si ustedes encuentran una relación entre plus valor y plus de goce, ¿no? Bueno, aclarado esto de por qué no hablamos de plus de goce y hablamos de plus de Schwier, que para nosotros se nos plantea como un intraducible, no, porque se puede traducir, sí, se puede traducir. Por ejemplo, no más goce, no más tiene las dos versiones en español, pero se pierde justamente el lazo con Marx. Entonces, además de que nosotros seguimos esas trazas, o sin además, nosotros seguimos las trazas que planteó Lacan, y esa relación que hace Lacan entre plusvalía y lo que él inventa en su manera de hablar, plus de Schwier, que no es evidente, Lacan la plantea a partir de su lectura de Marx, justamente, donde
él encuentra en un diálogo que Marx inventaba escenas y diálogos para ejemplificar, para poner en juego, más que ejemplificar, para poner en juego lo que él quería plantear. Entonces, inventa un diálogo entre dos tipos de lo que él llama el economista clásico y el economista moderno en relación al usufructo de la ganancia y al goce. Y dice, entonces, que, ya ni me acuerdo cómo es la frase, pero dice algo así como, ¿te acordás cómo era la frase, Fernando? Sí, el economista clásico, el capitalista clásico, perdón, no quiere renunciar al goce, ¿no? El capitalista moderno se da cuenta que renunciando al goce produce acumulación, ¿no? Si consume todo el valor de lo producido, no acumula, ¿no? Entonces Marx ironiza ahí respecto como un cierto sacrificio del capitalista, ¿no? Pero desde un lugar muy, muy irónico, ¿no? En realidad se produce una renuncia, pero hay una ganancia, que eso Freud mismo ya lo había podido, como decía Maru, en la economía, particularmente en el chiste, ¿no? Y la diferencia entre el chiste y el sueño, donde en el sueño hay más bien una procura de evitar el displacer y en el chiste hay una ganancia de placer por una economía de trabajo psíquico. Entonces ahí también se da la articulación entre la economía política en Marx y la economía libidinal en Freud, ¿no? Fernando, y el mismo síntoma. El mismo síntoma, los beneficios del síntoma, el enfermar y el beneficio, lo que te priva y lo que te da. El lado de opacidad y el lado de goce. Entonces, cito directamente a Marx. Dice, en esta discusión que él establece entre el capitalista moderno y el capitalista clásico. Consumir, dice el primero, que es el capitalista de vieja cepa, dijera Marx, esto es abstenerse de acumular. Acumular, dice el segundo, esto es renunciar al goce. Pero el progreso de la producción no crea solo un mundo nuevo de goce con la especulación, el crédito, hable mil fuentes de enriquecimiento repentino. No obstante, a partir de ese momento surge en él un conflicto al estilo Fausto entre la tendencia a la acumulación y la inclinación al disfrute. ¿Qué hace entonces Marx? Retengan esto. Inventa dos discursos del capitalista, inventa el discurso del capitalista y lo centra en torno a la renuncia al goce. Eso es lo que dice, de ahí toma Lacan, que eso es la clave de cómo se conforma el discurso, que todo discurso se conforma en relación a la renuncia al goce, y en eso estaría la homología entre el discurso del capitalista y el discurso analítico. De ahí es que hace esa relación entre plus de jouir y dice que son homólogos, plus de jouir y plusvalía, porque están conformados por la renuncia al goce en el discurso. Toma literalmente una frase aislada de Marx que si uno la va a ver es una discusión que además tiene que ver con una discusión entre la religión protestante y la religión católica en la relación al capitalismo. Toma esa frase, saca la noción de discurso, Lacan, y de renuncia al goce, es totalmente literal lo que hace, ¿no? El invento del discurso, el invento de la renuncia al goce como elemento central del discurso, y lo propone Lacan como que allí se produce la conformación de la estructura del discurso, que esa sería la estructura del discurso, que existe discurso porque existe renuncia al goce, y que la homología la misma porque ambos discursos se basan en él. Lo que dice que es la renuncia al goce, lo que dice capitalista más la plusvalía. El discurso analítico lo que mostraría sería el plus de jouir, es decir, en la medida en que se trabaja en un análisis. Es esa la relación que hace Lacan entre ambos. Sí, ya ahora también es medio tarde. Marco Antonio levantó la mano, ¿puede ser?
Marco Antonio. Hola, buenas noches. Yo radico en la provincia de Querétaro, en México, por lo mismo no he tenido la oportunidad de leer el libro, pero haré lo necesario para encontrarme a la brevedad con él. Y estaba por formular una pregunta, una respuesta en este momento, porque la pregunta que me había surgido era que a partir de una nota que leía de la sesión del 14 de mayo del 69, donde Lacan dice que el goce no está simbolizado ni es simbolizable en ningún sistema del sujeto, si habría un momento entonces en su experiencia, en la experiencia analítica, el que pudieran mencionar un momento de localización del plus de jouir, pero justamente a propósito de esto que se mencionaba del discurso en el análisis, ¿cómo estaría ya en juego este plus de jouir? Pero no sé si quiera agregar algo, Fernando, la compañera. Solamente una cosita que encontramos que nosotros le llamamos de un modo, pero que es un invento, ¿no? Nosotros decimos que hay como momentos en Lacan como de una circularidad no dialéctica, que complejiza aún más las cosas. Por ejemplo, de la relación entre renuncia al goce y discurso, dice Lacan, esta función, la función del plus de jouir, aparece debido al discurso, y demuestra en la renuncia al goce un efecto del discurso mismo. Se dan cuenta que hay una circularidad que no se resuelve dialécticamente. El plus de jouir es efecto del discurso, pero el discurso está producido por una renuncia al goce. Es decir, que es primero, si el huevo o la gallina, es imposible de resolverlo, ¿no? Señalado en el libro este problema. ¿Cómo? Está señalado por ustedes en el libro. Sí. Justamente, sí. Sí, que además en lo que decía Marco Antonio, justamente no hay posibilidad de decir y de decir en el sentido de que el simbólico absorba eso que se pone en juego de plus de jouir en un análisis. Podrás decir localizar, podrás delimitar, pero eso está localizado en el cuerpo y en ciertos goces que la palabra toca, pero no absorbe totalmente, ¿no? Bueno, veo ahí que Patricia, ¿le habías levantado la mano? Sí, la había levantado. Me ocurrieron un montón de cosas. Yo no conozco el libro tampoco. ¿Cómo están? Hola, gracias, Fernando. Gracias. Hola, Patricia. Ya llegará a México. Yo me vine antes de Buenos Aires, entonces ya no pude estar en la presentación, tampoco pude hacerme del libro, pero ahora pensaba justamente en ese seminario y en parte en lo que decía Graciela, porque en efecto ahí hay un montón de confluencias digamos, de distintos lugares, ¿no? Que en un momento me acordaba justamente del tema de Pascal, donde planteaba esta cuestión, no sé si lo dice en ese libro, pero se puede traer, me parece que viene al caso, del tema, digamos, eso que viene del orden de la geometría y eso que viene como del espíritu de la fineza, ¿no? Porque me parece que eso está jugado todo el tiempo en ese seminario, ¿no? Porque lo que Lacan hace también confluir ahí, pues es toda esta cuestión de Fibonacci, el número de oro, ¿no? Y entonces, si uno jala un cierto hilo, el antecedente, o por lo menos donde yo lo localizaba con este tema del plus, ¿no? Que ya no queda del lado de la lengua, sino queda del lado de la lógica, ¿no? Y se acuerdan que hay un momento, incluso también podría contar una anécdota, pero bueno, la cuestión es que hay una sesión que aparece muy poco en las traducciones o en lo que circula de la lógica de la fantasía, pero en la lógica de la fantasía hay una intervención de Miller. Y yo no sé si se acuerdan de esa famosa intervención. Miller ha de haber tenido Normalien, ¿no? De la normal superior. Yo creo que no tenía 27 años. Sí, era muy joven. No tenía 26, 27 años. Y hace una intervención. 23, 24 Exacto. años. Esa es la edad que le calculé. Y hace una intervención sobre Bull, ¿no? Bull, el lógico, justamente a propósito del Priusat y Moinsa,
del más uno y el menos uno. Y me parece que eso liga justamente algo de ese otro orden que viene ahí armándose, porque en el seminario, bueno, viene justamente el tema de la, con todo el número de oro, y bueno, viene en esa lógica, ¿no? Este es, digamos, un nivel del que me acuerdo que también a mí digamos, me perturbó mucho y lo estuve rastreando, ¿no? Y la otra cuestión que me acordaba es hay dos planteamientos. Uno, ese de pensar o entrar al tema del vacío, porque es en ese seminario donde también se entra de otra manera con el tema del vacío, que ya no es el de la ética, que allá está de una cierta manera. Acá aparece donde el vacío está en el otro, ¿no? Ese sería como otro giro que está ahí, ¿no? Pero ¿cómo se va dando este tema de este vaciamiento del gran otro? Y plantear un vacío ahí. Esa era otra cuestión que me quedó, digamos, de ese seminario. Y la otra cuestión que no podría decir que está precisamente ahí, pero es justamente en esta pluralidad de voces que después va abriendo Lacan, porque el plus de Jouir, ¿no? Como dice Sandra, bueno, se localiza ahí, pero después hay una multiplicidad de voces donde incluso está el goce de la vida, ¿no? Hay un momento que Lacan habla del goce de la vida, ¿sí? O el goce del bla, 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 ¿no? Y que lo saca justo de esta cuestión moral, ¿no? Y al mismo tiempo me quedó por ahí la cuestión justamente del cuerpo, porque hay un planteamiento donde el goce también es fuera de cuerpo, ¿no? Orskorp dice, ¿no? Entonces fuera de cuerpo. Y entonces, bueno, eso es mucho más para mí enigmático, ¿no? Es decir, en la medida de dónde lo coloca Lacan, ¿no? Es decir, quizá uno no es tan ajeno al goce, ¿no? ¿No? La experiencia del goce ahí está todo el tiempo en uno, ¿no? Pero, digamos, colocar el goce como, el goce, que no es un concepto, pero que tiene que ver con el significante, y luego fuera de cuerpo, ¿no? Ese Orskorp, ¿no? Bueno, es otro enigma, ¿no? Eso era lo que quería decir, gracias. Gracias, Patricia. Gracias, Patricia. ¿Decir algo? No, Bueno. simplemente me acordé que Nancor en un momento Lacan dice, finalmente la que nos goza es la lengua, un poco lo que decía la Patricia, ¿no? La que nos goza es la lengua. Y sí, en ese sentido, claro que hay un fuera de cuerpo. Sí. Da para mucho y da para otro andamiaje y volver nuevamente. Yo estoy pensando... Sandra quiere decir algo. Yo para no gozar tanto, conversando con la lengua, quería decir dos cosas. Una, realmente agradecer no solo a Andamiaje, sino a la acogida que ha tenido este libro en la escuela. A mí me conmueve realmente de encontrar que hay un eco en una forma de trabajo con otros. El libro ahora, bueno, además de que José Asandri lo haya publicado en escolios numerados, ahora está para ser reeditado en Córdoba por Ediciones Literales, que a la brevedad saldrá, y hay posibilidades justamente de que sea publicado en otros lugares, justamente como una herramienta de trabajo, y eso a nosotros realmente no solo nos complace, sino que nos conmueve en cuanto a ser acogido nuestro trabajo en la escuela, ¿no? Para justamente continuarlo, y continuarlo puede ser que ojalá sea así, nos digan, bueno, nos muestren que hay otros caminos y otras formas de tratar estas cosas, ¿no? Pero realmente lo agradecemos. Sí. Sí, yo estaba pensando eso porque hay gente que dijo de México, que haya posibilidad de que llegue el libro. En eso estamos. Lo están pidiendo. Y no sé acá en Buenos Aires si quedaron libros para la venta. Porque está totalmente agotado, se va a editar en Córdoba, que va a poder circular. Ahí lo mandan. Ahí está. Okay. Sí. Esto para que la gente que no lo pudo leer, que hoy estuvo presente, que sepa, ¿no? Que espere un poquito y ya lo va a poner.
Bueno, vamos a dejar acá entonces. No, primero les agradecemos. No, agradecerle a Fernando y a Sandra. A ustedes. Hicieron desear, Sí, pero sí, valió sí. la pena. Bien. Además, espero que cierren este primer año de Claro, este cerramos primer el año. cuatrimestre ¿no? ahora. Sí, ya estoy medio cansada. Este primer cuatrimestre del año de andamiajes, así que fue el broche, Un broche de oro. de oro de este primer. Así que mil gracias. Muchas gracias a ustedes, a todas y a todos. Hasta luego, gracias. Los encuentros. Muchas gracias. Chao, Muchas Gracias. Fernando, Gracias, esperamos Fernando. el libro. Gracias, Sandra. Buenas Chao. noches a todos. Chao. Gracias, Eduardo. Gracias, Estela. Chao, Eduardo. Chao, gracias. Estela. Chao. Nos vemos en París con Marco algunos. Antonio en Querétaro. Algunos nos veremos en París. Chao. Algunos a brindar en Nos veremos en París. Chao. Nos vemos, nos vemos. Chao. Chao.